Cecilia Arcando y el diputado Galdiano han dado positivo. Sí, lamentablemente dieron positivo Cecilia y Julián. Como venimos trabajando de manera virtual y telemática, yo no tuve la semana pasada contacto con ellos personal, así que hasta ahora no he tenido ninguna indicación. Lo que sí, obviamente, tratamos de estar lo mayor tiempo posible adentro, por las dudas, ¿no? No, por supuesto. Bueno, ha sido una semana... Aparte, sí. ayuda el clima a quedarse adentro, así que... Sí, claro. Hay algunas informaciones medias tendenciosas y maliciosas para que la gente se asuste diciendo que ya como que no quedan camas, que van a ser rechazados en los efectores públicos o privados. Digo, si no llevo una firma, siempre digo, gente, no hagan Luján, caso. escucho una música fuerte de fondo. A ver, una música fuerte de fondo, a ver, Perú, ¿qué puede ser? ¿Ahí la seguís escuchando? Ahora no. Ah, bueno, no, te decía que hay algunas informaciones, algunos escritos medios maliciosos que están tratando de alarmar a la gente con que colapsó el sistema, no hay camas, no van a ser atendidos. Digo, si no hay una firma, manéjense con la información oficial. No, obviamente que siempre hay que manejarse con la información oficial y tener todo, sí, obviamente la precaución de no abusar del sistema de salud. Tenemos un sistema de salud con enormes profesionales y robusto, pero obviamente no tenemos que abusar de esas posibilidades y cuidarnos lo más posible, la mayor responsabilidad social. El momento para el que supuestamente seguimos preparándonos tantos meses es el que estamos viviendo ahora, y tenemos que ser responsables para no complicar las posibilidades del sistema. La verdad es que ahora sí que se va a poner en juego la templanza de la sociedad, la capacidad de nuestra propia sociedad de procesar momentos que sin lugar a dudas van a ser complicados, dolorosos, Sí. Y que bueno, ahora es cuando se pone un poco en juego el temple de las naciones, y en este caso la Argentina le toca en este momento vivir esa circunstancia, y la responsabilidad ciudadana es clave para saturar lo menos posible las posibilidades de nuestro sistema sanitario. Diputado, usted es un hombre muy joven que ha tenido que ocupar cargos de importancia en su corta vida, porque es muy joven realmente, pero una desaparición en democracia, ¿cómo le suena? Porque uno que ya ha pasado épocas terribles de nuestro país, donde ha desaparecido tanta gente, pero una desaparición en democracia como es la de Facundo Astudillo Castro, ¿qué es lo que con esta edad y con esta intervención en la democracia, de estos cargos de poder y de responsabilidad, qué es lo que dentro de su partido, con toda la gente que lo integra, están analizando, están viendo? ¿Cómo suena esto? Primero, lo peor que nos puede pasar, y creo que es una lección del pasado, es que naturalicemos estas cosas, que nos parezcan habituales, naturales o normales. Uh-huh. Por ende, primero eso. Segundo, entender que todavía falta mucho para que la democracia pueda gobernar las fuerzas de seguridad. Hay todavía mucho que hacer, tiene que ver también con las nuevas camadas que van surgiendo dentro de las fuerzas de seguridad y con la mentalidad con las cuales son formadas. Obviamente que se puede equivocar cualquier miembro de una fuerza de seguridad, pero lo que acá llamó la atención es que hay un dispositivo para encubrir después Claro. al responsable, y parece que hubiera una suerte de omertá para encubrir al responsable de lo que puede haber ocurrido. Este caso de Facundo se suma a una treintena de hechos,
vinculados a asesinatos en manos de fuerzas de seguridad, a desapariciones que han tenido lugar desde la cuarentena. Parece que han sentido algunos miembros de las fuerzas de seguridad que tenían las manos desatadas para impartir orden a la manera que se les ocurre a cada uno de ellos, sino el orden que establece la ley vigente. Por ende, obviamente que hay que estar muy encima de todas estas cosas, tratar, obviamente, de tenerlo siempre sobre la agenda pública para que la justicia actúe de manera rápida y para que no haya posiciones que intenten encubrir esto. Lo de el secretario de Seguridad Berni es, la verdad, algo que tenemos que repudiar todos, y no puede ser un minuto más ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la presión pública todavía no es la suficiente, y lamentablemente pareciera que, de acuerdo a quién gobierna, nos preocupamos o no nos preocupamos por la violencia institucional. Cuando desapareció Santiago Maldonado, más allá de las circunstancias en las que luego derivó la muerte de Maldonado, había medio país que decía que era una desaparición forzosa y otro medio país que decía que no. Y ahora ese país que decía que era una desaparición forzosa dice lo contrario, y el que decía lo contrario dice que es una desaparición forzosa. Así no se puede. Si seguimos supeditando las causas más importantes, como la defensa de la vida y de los derechos humanos, a la posición política de quien gobierna, la verdad es que nunca vamos a llegar a los suficientes consensos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir nunca más. Juan Cruz, hablamos de policía. ¿Cómo estamos en la provincia de Santa Fe? Porque hay situaciones, acusaciones cruzadas de este gobierno del contador Perotti hacia el ingeniero Lischif y del ingeniero Lischif hacia el gobierno del contador Perotti. ¿Cómo estamos? Porque la última sesión de la Cámara fue, la verdad, una sesión muy fuerte. Se dijeron cosas muy fuertes dentro del recinto. Fue una sesión fuerte, yo creo que fue una sesión además con mucha claridad, donde se plantearon algunas cosas que al curso de los días lo terminaron confirmando. Nosotros decimos, el gobernador Perotti sostuvo durante 9 meses un doble comando en la policía. Pedimos en su momento, lo pidió el otro día el exministro Puyaro, que el gobernador empodere al ministro de Seguridad. Decíamos que ese doble comando se veía, y esa falta de control político se veía en las deficiencias de operatividad policial, se veía, por ejemplo, en la falta de móviles en las calles, y todo fue confirmado con el curso de los días. El comisario Zernaglia, el día que se fue, reconoció que tenía en Rosario, que había recibido Rosario con 160 móviles y que había entregado Rosario con 40 móviles tras 9 meses de gestión. El ministro Saín ayer publica un tuit diciendo que pudo destrabar los ascensos policiales que habían estado frenados desde el principio de año. Evidentemente había un doble comando, evidentemente hay una falta de control político de las fuerzas de seguridad, una falta de control político de la operatividad policial. El ministro propio lo dijo en su momento, que a él no le interesaba o no estaba para contar cuántos móviles había en la calle. Y bueno, evidentemente nadie lo ha hecho en estos meses, y estamos con una situación que va a costar mucho recuperar, porque esta caída a 1/4 de los niveles de presencia policial en la calle no va a ser fácil de dar la vuelta, más cuando tenemos ya casi consumido 1/4 de la gestión del gobernador, y paradójicamente quien menos ha hablado del tema seguridad en Santa Fe es el propio gobernador, que vale la pena recordar que durante la campaña electoral hablaba mañana, tarde y noche del tema, y de golpe empezó a hacer un silencio desde que le tocó hacerse cargo de cumplir con su promesa de paz y orden. Sí, ahora, ante esta situación, estuve leyendo algún pedido de que Zernaglia, que hoy ya no es más funcionario, vaya a dar algún tipo de explicaciones a la legislatura. ¿Corresponde que una persona que ya no es funcionario pueda ser requerido en la legislatura? Yo creo que sí, porque las circunstancias que derivaron en la salida de Zernaglia como jefe de policía
no fueron para nada claras. Recordemos que termina Cernaglia haciéndose prácticamente diciendo que hubo una operación política para sacarlo del medio. Evidentemente, él, si dijo eso, tendrá sus razones y nos gustaría conocerlas, porque la verdad es que hasta lo que uno entendía, si un ministro quería echar a un jefe de policía, lo conversaba con el gobernador y lo echaba, porque tenía una desaveniencia en el funcionamiento, porque no le hacía caso o porque no le ofrecía resultados. Que hayamos tenido que vivir este sainete, inclusive con varios días donde no se sabía quién era el jefe de policía de la provincia, porque según el jefe de policía saliente hacía ya 3 meses que no hablaba con el ministro. Evidentemente queremos saber qué es lo que está pasando, porque evidentemente hay un problema en la organización de la seguridad pública de la provincia de Santa Fe. Luján, que un jefe de policía reconozca que hace 3 meses no hablaba con su superior, que es el ministro. ¿Con quién hablaba el jefe de policía? ¿Cómo se tomaban las decisiones? ¿Con quién habla el ministro? ¿Con quién hablaba el jefe de policía? Hablaba directamente con el gobernador, y esto confirma lo que nosotros sostenemos, que en Santa Fe opera un doble comando de la conducción de la seguridad pública, uno a través del gobernador y otro a través del ministro. Ajá. Bueno, para hablar un poquito de política, del radicalismo, a ver, si me puede explicar, diputado. El radicalismo a nivel nacional, la conducción del partido, no le estoy hablando de alianzas políticas, la conducción del partido, ¿qué decisión toma? Porque aquí en Santa Fe, los radicales, o la mayoría de los radicales, hay algunos que adhieren a Cambiemos, pero la mayoría de la gente del radicalismo está en el Frente Progresista. ¿Qué pasa con la conducción nacional, que decide estar con uno o con otro? ¿Qué hacen? La conducción nacional hoy decide, evidentemente, acompañar la estrategia que diseña políticamente el PRO. Sí. Tendremos que esperar hasta la próxima convención nacional a ver si hay alguna modificación de esa decisión. Hoy no solamente se integra una alianza con el PRO, sino que pareciera que la conducción política de esa alianza la lleva adelante el partido de Mauricio Macri. Yo la verdad es que no es que tenga, además de reparos ideológicos, tengo reparos metodológicos. Bien. Con la manera que se está conduciendo la coalición. Yo la verdad es que hasta inclusive quiero creer que el que conduce el proceso es el PRO y no la Unión Cívica Radical, porque estaríamos arreando una de las últimas banderas de la Unión Cívica Radical. Todo el mundo reconoce, puede discutir respecto a si el radicalismo es más conservador, más progresista. Eso lo podemos discutir, porque los partidos nacionales en Argentina tienen esas vertientes que siempre están en pugna en su seno. Ahora, nunca se discutió que el radicalismo era un partido de gente sensata y de gente leal con las instituciones de la República. Hoy la verdad es que ver al radicalismo acompañando, por ejemplo, lo de anoche en el Congreso de la Nación, es ver al radicalismo impulsando cómo se pierde de a poco la poca sensatez que nos queda en la política argentina, y eso la verdad que es mucho peor todavía y mucho más dañino que si se corre un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda. Yo siempre comento que la mamá de Eva Perón era radical, porque era el Partido Popular. Claro. Era el Partido Popular. Era el partido que los que hoy son nuestros socios nos acusaban de ser la chusma. Sí, es así. Ellos no se volvieron populares y nosotros creo que nos volvimos conservadores. ¿Cómo te cae la designación del doctor Alfonsín como embajador de España? Yo estoy de acuerdo con la designación. Ajá. Primero creo que el gobierno tendría que haber continuado ese impulso inicial que tuvo de convocar, de pedir la construcción de un gobierno de concertación nacional, no de toma y daca de cargos, no de que todos pasemos a hacer lo mismo, como fue en su momento la concertación del kirchnerismo, que la condición era hacerse kirchnerista, sino invitar
a los partidos políticos a una mesa de diálogo para plantear los grandes temas de la Argentina. Bueno, ocurrió la pandemia, quizás pueda hacer la convocatoria a que el presidente convoque a los partidos políticos, al empresariado, a discutir cómo vamos a salir de esto y la Argentina que se viene y cuánto va a ser el esfuerzo que haga cada uno para lo que se viene para la Argentina. Creo que la designación de Ricardo empezó en un plan que iba en esa lógica. Sí. Además, para España es quizás una de las personas más indicadas por la relación histórica que tiene con el gobierno español, con el Partido Socialista Español, que gobierna España, por el respeto que hay hacia la Unión Cívica Radical de parte del PSOE, por lo que significa Ricardo Alfonsín, claro, por lo que significa Raúl Alfonsín, y creo que como servicio a la Argentina es una buena decisión. Ser embajador es ir en representación de un Estado, no de un partido político y de un gobierno. Uno va afuera a representar al Estado, como fue Martín Lustó, siendo que había competido contra el PRO, como embajador a los Estados Unidos, como fue, lo quiero recordar porque muchas veces nos enceguecemos en el gorilismo y nos olvidamos de algunas cosas, como fue Raúl Alfonsín, enviado por Néstor Kirchner, a pedido del Estado argentino para que represente al Estado argentino en las negociaciones entre oficialismo y oposición en Venezuela, como fue Alconada Sempé, también enviado por el peronismo, a pedido también del Estado para que vaya a interceder en un conflicto político que hubo en Bolivia, y como en la época de Raúl Alfonsín, dirigentes del peronismo como por ejemplo Tayana, claro, sin dejar de ser peronista, fue embajador de un presidente radical, porque se entendía, y la política con mayúsculas lo sigue entendiendo, aunque queden cada vez menos políticos con mayúsculas en la Argentina, que cuando un presidente convoca una tarea de representación del Estado, es muy difícil decirle que no. Bueno, porque en el fondo es eso. A ver, el presidente del Banco Central, Pese es radical. Ese es radical. El ministro de Transporte es un hombre del radicalismo. Radicalismo, sí. Que ha estado acá con el tema de la hidrovía. Qué importante el tema de la hidrovía, diputado, ¿eh? Sí, ahí tenemos que estar muy atentos, Luján, todos con el tema de la hidrovía. Sí, claro. Porque además de todo lo que conlleva y de la necesidad de controlar mucho lo que pasa con la hidrovía, sí, también tenemos que ser muy celosos en el cuidado del impacto ambiental de la hidrovía. Porque después nos agarramos la cabeza cuando de un lado del río se caen las barrancas, cuando del otro lado del río se quedan sin agua, cuando tenemos bajantes históricas, cuando no tenemos manera de controlar el impacto de la intervención del hombre en el río. Tenemos que también ser muy cuidadosos en el plan de trabajo que haya para la hidrovía, de que se logre amalgamar este impulso enorme a la productividad que es la hidrovía y la logística que implica la hidrovía, con el cuidado de los recursos naturales. Bueno, ese tema nos da para otra entrevista. Por ahora agradecerle, diputado, la intervención, y estamos en comunicación y vamos a hacer una noche, ahora cuando termine este decreto que ha extendido el gobernador Perotti, una noche que esté aquí en la ciudad de Rosario, vamos a hablar de Irigoyen, pero así mano a mano, en el estudio. Dale, cómo no. Gracias, gracias. Un beso, Luján. Gracias. Hasta luego, que tenga buenos días. Bueno, el diputado Juan Cruz Cándido es diputado de la Unión Cívica Radical, frentista. Señores, las 12 del mediodía, nosotros nos estamos yendo aquí con este programa a otros ámbitos. Recuerden que se va a sortear un chango equivalente a mercadería, 9.000 pesos de Micropack. Nosotros volvemos mañana a partir de las 10 de la mañana, siempre iniciando este programa con los comentarios del señor Gustavo Meneghelo, Adrián Viola, Edith Orpianesi y quien les habla, María del Luján Ingalinera, simplemente dando una manito en lo que cree que puede hacer.
Chau, hasta mañana.